Había una vez, en un pueblito muy pobre, vivía una pareja de recién casados. Un día, el marido le hizo la siguiente propuesta a su esposa. Querida, yo voy a salir de la casa, voy a viajar bien lejos, voy a buscar un empleo y a trabajar hasta tener condiciones para regresar y darte una vida más cómoda y digna. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos, solo te pido una cosa, que me esperes y mientras yo esté lejos, seas fiel a mí, pues yo te seguiré siendo fiel, aunque esté lejos. Al día siguiente, el joven esposo caminó muchos días a pie hasta encontrar un hacendado que necesitara de alguien para ayudarle en su hacienda. El joven llegó y se ofreció para trabajar y fue aceptado. Pidió hacer un trato con su jefe, el cual fue aceptado también. El joven le dice a su patrón: déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera, y cuando yo decida que debo irme, entonces me libera de mis obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario, le pido que lo coloque en una cuenta de ahorros hasta el día que me vaya. Ese día me dará el dinero que yo con esfuerzo haya ganado. Estando ambos de acuerdo, aquel joven trabajó durante 20 años sin vacaciones y sin descanso. Aquel joven extrañaba a su esposa, pero aún así decidió quedarse el tiempo necesario para poder brindarle un mejor futuro y para poder tener ese hijo que ella deseaba. Pero después de 20 años, se acercó a su jefe y le dijo: Señor, yo quiero mi dinero, pues quiero regresar a mi casa. El jefe le respondió: muy bien, hicimos un trato y voy a cumplirlo, solo que antes quiero hacerte una propuesta. El joven lo mira con atención y le dice: lo escucho. Yo te doy tu dinero y tú te vas, o te doy 3 consejos y no te doy el dinero y te vas. Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos. Así que vete a tu cuarto, piénsalo y después me das la respuesta. Esa noche, desconcertado, no podía dormir y durante varios días solo podía pensar en ese dinero que había ganado y ahorrado durante 20 años. Pero por otro lado, él también estaba intrigado porque quería saber cuáles eran esos 3 consejos que su jefe le propuso contarle a cambio del dinero. Así que, preocupado, tomó una decisión y se acercó a su jefe y le dijo: quiero los 3 consejos. El jefe le respondió: si te doy los 3 consejos, no te doy el dinero. Y el joven respondió: no me importa, quiero los consejos. Entonces aquel jefe se sentó con el joven y le aconsejó: primero, nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. El segundo consejo: nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Tercero, nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, porque podrías arrepentirte demasiado tarde. Después de escuchar los consejos, el jefe le dijo al joven que ya no lo era tanto. Aquí tienes 3 panes, 2 para comer durante el viaje y el tercero es para que lo comas con tu esposa. Ese día, el hombre decide regresar a su casa y pensativo, pues duró 20 años lejos de ella y de su esposa, que tanto amaba.
Después del primer día de viaje, encontró una persona que lo saludó y le preguntó: ¿para dónde vas? Él le respondió: voy para un camino muy distante que queda a más de 20 días de caminata por esas carreteras. La persona le dijo entonces: amigo, este camino es muy largo. Yo conozco un atajo con el cual llegarás en pocos días. El joven entonces decidió escucharlo y contento, porque llegaría un poco antes y vería a su esposa, comenzó a caminar por el atajo, cuando se acordó del primer consejo. Nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Así que inmediatamente el joven decidió volver por el camino que llevaba antes de conocer a aquel viajero. Más adelante, ese joven se había enterado que el atajo llevaba a una emboscada, donde se escondían hombres muy peligrosos que en el peor de los casos le quitaban la vida a todo aquel que se resistía a despojarse de sus pertenencias. En ese momento, el joven se detiene y agradece por haber recibido aquel consejo de su jefe. Así que muy contento porque aún conservaba su vida, decidió continuar el viaje y cansado encontró una pensión a la vereda de la carretera donde podría hospedarse. Pagó la tarifa por día y después de tomar un baño se acostó a dormir. De madrugada se levantó asustado con un grito aterrador. Se levantó de un salto y se dirigió hasta la puerta para ir a donde escuchó el grito. Cuando estaba abriendo la puerta, se acordó del segundo consejo: nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Así que regresó y se acostó a dormir. Al amanecer, después de tomar un café, el dueño de la posada le preguntó si no había escuchado el grito, y él le contestó que sí lo había escuchado. El dueño de la posada le preguntó: ¿y no le dio curiosidad? Él le contestó que no, a lo que el dueño le respondió: usted es el primer huésped que sale vivo de este lugar, pues mi único hijo tiene crisis de locura, grita durante la noche, y cuando el huésped sale a ayudarlo, entonces mi hijo reacciona y termina siempre quitándoles la vida. Pero usted ha hecho bien en quedarse en su habitación y no salir por la noche. En ese momento el joven no podía creer lo que estaba escuchando, y acordándose de su jefe, volvió a mirar al cielo y dar las gracias por esos valiosos consejos que él decidió escuchar en vez de recibir el dinero. Así que muy contento decidió seguir su camino. Encontraba ansioso por llegar a su casa, y después de muchos días y noches de caminata, ya al atardecer vio entre los árboles humo saliendo de la chimenea de su pequeña casa. Caminó y vio entre arbustos la silueta de su esposa. Estaba anocheciendo, pero alcanzó a ver que ella no estaba sola. Anduvo un poco más, observando a su esposa, que tenía entre sus brazos a un hombre al que estaba acariciando los cabellos. Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de odio y amargura y decidió correr al encuentro de los dos y maltratarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos cuando recordó el tercer consejo: nunca tomes decisiones en momentos de odio y de dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Entonces se paró y reflexionó y decidió dormir ahí mismo aquella noche y al día siguiente tomar una decisión. Al amanecer, ya con la cabeza fría, él dijo: no voy a matar a mi esposa, voy a volver con mi patrón y le pediré que me acepte de vuelta. Solo que antes quiero decirle a mi esposa que siempre
te fui fiel. Así que se dirigió a la puerta de la casa y tocó. Cuando la esposa le abrió la puerta y lo reconoció, se colgó de su cuello y lo abrazó afectuosamente. Él trató de quitársela de encima, pero no lo consiguió. Entonces, con lágrimas en los ojos, le dijo: yo te fui fiel y tú me traicionaste. Ella, espantada, le respondió: ¿cómo? Yo nunca te traicioné. Te esperé durante 20 años. Entonces le preguntó: ¿y quién era ese hombre que acariciabas ayer por la tarde? Y ella le contestó: aquel hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Hoy él tiene 20 años de edad. Entonces el marido entró y abrazó por primera vez a su hijo y le contó toda su historia, mientras su esposa preparaba la cena. 2 horas más tarde, se sentaron a comer el último pan que le quedaba al Señor. Y después de la oración de agradecimiento, con lágrimas de emoción, el Señor partió el pan y al abrirlo se encontró con todo su dinero, el pago de sus 20 años de dedicación. Querido amigo, la moraleja de esta historia es que muchas veces creemos que los atajos queman etapas y nos ayudan a llegar más rápido, lo que no siempre es verdad. Muchas veces somos curiosos, queremos saber de cosas que al final no nos conviene. En otras ocasiones reaccionamos movidos por el impulso en momentos de rabia y después nos arrepentimos por cómo actuamos en ese momento de ira. Querido amigo, espero que nunca nos olvidemos de estos 3 consejos. Recuerda siempre ser agradecido por la vida que Dios te dio y por las personas que te acompañan. Si te gustó este video, entonces compártelo, comenta y síguenos.